Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur Podcast, el espacio de conversación que tenemos en Entrepreneur para interactuar con los líderes, con los principales actores del ecosistema de nuevos negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. El día de hoy vamos a hablar con uno probablemente de los casos más bullados de éxito de los últimos 12 meses. Estamos hablando de la venta de una startup chilena llamada Comunidad Feliz. Y por eso vamos a hablar con uno de sus cofundadores, David Peña. Muchas gracias, maestro, por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Rob. Qué rico tenerte acá en Chile de nuevo, Sí. trayéndote las mejores prácticas de cómo hacer esto, ¿no? Desde Sí. Europa a Chile. De hecho, cuando conversamos con el inversionista, cuando llegamos, fue como, oye, armemos un estudio con los estándares europeos. Y por eso este es probablemente uno de los pocos estudios en Chile que está 100% automatizado. Tenemos secuencias de hardware y también tenemos un par de capas de inteligencia artificial que dan vida a este que es el App Studio, que significa Automated Premium Podcast Experience. ¿Sabes? Qué Mira, buena, ¿no? Se nota la calidad. Está muy, muy bueno. eso. Oye, bueno, esta conversación está pendiente hace años. Yo me acuerdo que la primera vez que conversamos, yo en ese tiempo estaba trabajando en una agencia de comunicaciones. La primera vez que hablamos fue como, hola Rob, ¿cómo estás? Oye, queremos trabajar contigo, ven a darte una vuelta, nos tomamos una chela. De eso han pasado 10 años. 10 años probablemente, sí. Después tuvimos la suerte de trabajar juntos y después, ya obviamente desde Entrepreneur también hemos cubierto, digamos, todo lo que ha pasado. Entonces, la idea es un poquito desglosar, aprovechando que este es un podcast extenso, desde el origen hasta la venta de Comunidad Feliz. Está perfecto. Entonces, partamos de la base porque no todos tienen por qué saber. Comunidad Feliz. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? Comunidad Feliz es una plataforma para la administración de edificios y condominios que hoy día funciona en toda Latinoamérica y tiene como foco la transparencia en las finanzas, el orden en las remuneraciones, la seguridad con el control de acceso y también la seguridad con los seguros obligatorios que hay en Chile de sismo e incendio. Tenemos una corredora de seguros inscrita en la CMF. Tratamos de crear toda esta plataforma para que todas las necesidades que tenga el administrador o el comité tenga un solo proveedor, nosotros. ¿En qué año nacieron? Nosotros partimos a finales de 2015, principios de 2016. Cuando nacieron en esa época, la definición que me diste ahora, que está perfectamente relatada, ¿era la misma? No, era muchísimo más simple. ¿Cuál era? Era un software para edificios. ¿Software para edificios o software de administración de edificios? Software de administración de edificios. Ya. ¿Y qué fue lo que gatilló el que dijera con tu otro socio, hagamos esto? Porque igual suena no tradicional. No tan sexy, dilo con todas las palabras. Ya, no tan sexy. No tan ¿Cómo sexy. fue que llegaron y como, oye, esto puede ser una lista de negocio? Mira, yo soy de Osorno y cuando me vine a vivir a Santiago, en el departamento donde yo vivía teníamos que pagar gastos comunes. Ok. Y durante toda la universidad siempre fue el mismo problema con todos mis amigos que venían de regiones. Como que los gastos comunes de repente subían, bajaban, eran como un tema. Ajá. Y si es que miras como la prensa, en general el administrador tiene como mala Mala fama. reputación, mala fama, exacto. Pero una vez que nosotros nos metimos como de lleno en el problema, al principio era para tratar de pillar a los administradores corruptos. Eso era el objetivo. Ok. Y nos dimos cuenta que en verdad la gran mayoría de los administradores lo hacía bien. Eran transparentes, eran buenos, pero claro, todos lo hacían con Excel, con papeles. Era difícil demostrar que lo estaban haciendo bien. Ya. Era como que si es que ibas a hacerle una auditoría, a revisar los papeles, a revisar el Excel, las cosas iban a cuadrar. Pero la mayoría de los residentes no quería hacer eso. Simplemente reclamaban que el gasto común estaba alto, Ok. que probablemente el administrador estaba robando. Y tenían la mala suerte, como gremio en el fondo de administradores de condominio, que el caso negativo, el caso del administrador que efectivamente está robando, era el que tomaba la prensa y después ejemplificaba a todos los administradores como con ese caso en particular. Y la ganancia iba a ser ahí, en el fondo, por administrar digitalmente el proceso y cortar cola. No, al final la primera iteración de Comunidad Feliz, que era esta como de solamente transparencia, migró a ser una herramienta para que el administrador pudiera demostrar que él estaba haciendo bien su trabajo. Okay. Entonces era mucho más una herramienta para el administrador que realmente para el edificio. Esa fuera como la primera iteración. Yeah. Y después de eso fue evolucionando a ser también una herramienta para el comité, para los residentes. Nos demoramos como 3-4 años en sacar una app para residentes, de hecho, porque nos habíamos enfocado mucho en los problemas de la administración. Ya después de los primeros 4 años empezamos con el tema de los residentes y hoy día tenemos 1,5 millones de usuarios en la aplicación de residentes. Ok. ¿Y ahora la aplicación de residentes es más importante que la otra o van a la par? Yo te diría que van muy a la par. Es como
se genera esto del network effect, como el efecto de redes, Ajá. porque el residente que ve que las cosas están ordenadas en su condominio y tiene un departamento en la playa o en el sur, le pide al administrador de Temuco que también tome el software porque lo tiene en La Serena y el mismo que tiene en Arica. Ya. Y hoy día estamos bien homogéneamente en todas las regiones de Chile. Ya. Vamos a ahondar, perdón, vamos a ahondar en el negocio, pero antes hay una cuestión súper importante que de hecho yo le conté a un par de personas, oye, voy a estar conversando con David de Comunidad Feliz, y me dijeron, oh, bacán, pregúntale esto. Y la pregunta era, ¿quién es David Peña? Un poco el trasfondo, es como, ¿qué estudiaste? Dijiste que venías de Osorno, pero ¿cómo fue que te interesaste en emprender? Tengo entendido que ya eres un emprendedor serial, o al menos estás apoyando a otros emprendimientos. Entonces, demos ese contexto. ¿Quién es David Peña? Qué profundo, igual, Rafa. Sí, ¿Te puedo dar el teléfono a mi psicóloga? podemos hablar con ella. Claro. No, mentira, ya. Me pateó, ahora tengo un psicólogo, de hecho. La psicóloga anterior, muy loca. Ok. No, ya, a ver, seriamente. ¿Quién es David Peña? A ver, yo soy de Osorno originalmente. ¿Ya? Soy el menor de 6 hermanos. Estudié ingeniería civil, principalmente por la influencia de mi papá, que es ingeniero electrónico. ¿Ya? Y me gustó siempre hacer cosas en grupo o cosas que, mal dicho, es como de habilidades blandas, como hablar, organizarse, centro de alumnos, cosas así, por la influencia de mi mamá, que es escritora. Ah, mira. Entonces tengo como los dos universos de conocimiento más naturales de cuando uno es pequeño. Y en la universidad siempre estuve involucrado con las organizaciones como centro de alumnos, el capítulo estudiantil de computación. Siempre me gusta hacer cosas. ¿Y por qué te viniste a Santiago? Tenías Concepción más cerca. Es que tengo el sesgo también de que me quería estudiar en las mejores universidades de Chile y Ok. Estudiaste en la Católica. estoy en la Católica, claro. Ya. Ahí tuve una pelea interna de si es que entrar al Chile o la Católica. Siempre decían que la Chile era más difícil, pero la Católica es mejores contactos. Y al final encontré a mi esposa, a mis socios en la Católica, así que creo que fue una buena decisión. ¿Tu papá estudió en qué universidad? Mi papá estudió en la Universidad del Norte. Ah, Creo que ya no existe. puede ser. Sí, Como la Universidad del Mar, como decía también como la Universidad del Mal. claro. Que mi papá me tuvo cuando él tenía 55 años. Y bueno, falleció ahora a los 86. Pero en su época las universidades tenían otro título, Ok. muy poca gente estudiaba. Entonces era como otro Chile. Mencionaste que encontraste a tu señora y a tus socios en la Católica. ¿Cuáles son tus socios en Comunidad Feliz? Cuando partimos Comunidad Feliz, mis socios son Anticulpi y Pablo X. Ya. Al final los tres éramos ingenieros, pero en términos de habilidades, no solamente títulos, digo, como habilidades personales, ¿Mm? éramos igual bien complementarios. ¿Compañeros de curso? ¿Compañeros de generación? ¿Simplemente compañeros de campus? Éramos los tres ingenieros civiles industriales, anticomputación, yo tecnologías de la información y Pablo eléctrico. Ah, ya. Entonces nunca realmente tuvimos como muchos proyectos juntos, teníamos ramos, materias diferentes, pero igual nos conocíamos como de las materias más comunes. Ya. También yo con Anti había hecho proyectos antes con la universidad, como fondos de la universidad que se había ganado, y de hecho hice la práctica en su primer emprendimiento, que era una software factory. Ya. Ah, mira, desde esa época. Desde esa- Estaba early to market el hombre. Sí. Oye, ¿y ahí nació el espíritu emprendedor? ¿De meterte en iniciativas, digamos, desde temprana edad en la universidad? Yo creo que el espíritu emprendedor partió después de haber tocado un poco el mercado laboral, porque alcancé a trabajar un año. eh, la práctica no sé si se considera como trabajo, pero yo me sentía como uno más del equipo, no era como que era el programa de practicantes, sino que era Ya. uno más del equipo. Entonces trabajé en asset management, como en manejo de inversiones, que es una de las cosas que a todo el mundo le encanta. Hasta el día de hoy hacen menciones en radio. Asset management. Fome el comercial, pero bueno. Después trabajé en consultoría estratégica en Ya. Montblanc. Y como ninguna de las cosas se adaptó tanto a mí, según yo. No es solamente que yo no me adapté a ella, sino que como el tema de tener jefes, la política, como el día a día. No iba a ir contento a trabajar. Claro, no iba a intentar trabajar. De hecho, uno de mis mejores amigos me decía, bueno, te vas a morir, como que me dolía la espalda. Y no era, o sea, es que era meritocrático en el sentido de que obviamente si es que tienes buenos resultados, te va a ir bien. Pero Mm. además de la meritocracia, hay muchas cosas de la política que uno no entiende bien. No sé, los after office, o a quién hay que conocer. Hay muchas cosas que no me gustaban del mundo laboral. Al final. Ya. Y ahí fue cuando, coincidentemente, Andy llegó con esta idea en una cena de exalumnos de la universidad. Y yo le dije, ya, pues, genial. O sea, durante este año que trabajé, ahorré un montón de dinero, Ya. que me pagaban súper bien, y no tenía ni un gasto así en el departamento de mi papá. Entonces estoy como en una súper buena época para hacerlo, así que démosle. Ya. Y de ahí como que me fui enamorando de a poco de los procesos, como en verdad crear la empresa que a ti te gustaría
trabajar en el fondo, trabajar con la gente con la que a ti te gustaría trabajar. eh, Al final uno toma mucho riesgo siendo emprendedor, porque obviamente puede quebrar y te vas a la calle y vas a tener que partir de nuevo, cualquier cosa, pero al mismo tiempo tienes mucho efecto en el resultado, porque tú estás eligiendo todas las cosas, para bien o para mal, uno diseña su vida emprendiendo, y eso era lo que me gustó básicamente. Pasó a ser un estilo de vida. Claro. Y cuando partieron con la clásica imagen que te tratan de vender del emprendimiento, que casi como desde el garage de la casa, en el living, solamente ustedes tres, iterando, se iban dando vuelta entre los diferentes casas de cada uno. ¿Cómo partieron? Es bien parecido sí, a esa idea. No partimos en un garaje, pero partimos en un cowork que nos cobraban una UF por persona. Éramos tres, entonces pagamos 3 UF. Cacha. Era toda la caja que teníamos. Pero yo creo que gastamos más en confort y café que lo que pagamos. Ya. Y era porque el dueño del cowork igual era un emprendedor, era también de la Católica, entonces como que no tenía mucho cariño, Esteban Quintana, ¿sí? Ya. Y siempre nos dijo como, con ustedes me voy a pérdida, pero ustedes al final le dan energía al cowork, porque era como nosotros estamos ahí gritando, vendiendo, programando, rayando las paredes, entonces éramos un poquito como el alma de la fiesta en el cowork. Ok. Hay algunos que se querían relajar nomás y estar tranquilos y nosotros hacíamos harto ruido, entonces igual nos retaban. Pero era bien así como tipo garaje. Ya. ¿Y cuánto tiempo se demoraron en hacer la primera venta? La primera venta técnicamente la hizo antes que yo me sumara. Ah, ya. Sí, hizo 500 llamadas. Estuvo un año entero. Literalmente. Las contabilizó así. Las contabilizó. Y es un cliente que perdimos prácticamente inmediatamente. Hagamos el disclaimer de que Antti Kulpi es finlandés. Anticulpi finlandés. De hecho, ahora anda por allá. Ah, mira. Muy Kulpi. Muy cool. Oye, ok. O sea, tú te sumaste al año después de la existencia de Comunidad Feliz. Claro, lo que pasa es que antes de que partiéramos conmigo y con Pablo, él tenía varios proyectos andando. Y ninguno, como que no estaba todavía tan seguro de cuál iba a tener éxito, básicamente. Ya. Entonces, unos socios anteriores con el que él quería partir esto se quedaron con otros proyectos, él se quedó solo, después trajo a su primo, y ahí se juntaban en Starbucks, así como no tenían, ahí sí que no tenían nada. Ya. El primo también se le fue, entonces era como que el proyecto ya le estaban diciendo mucho que no tenía sentido, hasta que después de pichárselo a 200 compañeros de la universidad, me lo pichó a mí y yo le dije, ya vamos, y como que ahí realmente surgió darle en serio al proyecto. Yo te conocí el año 2019, cuando ustedes estaban siendo acelerados por el Instituto 3I de la Universidad de Santa María. Ese fue... Yo creo que fue antes. ¿Fue Yo creo que fue antes? el 2017. Puede ser. Sí. Sí. Por el 2016. Ah, no, el 2017 hablamos por una nota en Entrepreneur, de hecho. Sí. Sí. Pero bueno, yo te conocí cuando estaban en Estaba la... partiendo. Claro. Estaba más gordito. No sé, ahora tenéis mucho más músculo. Claro, como que traspasé un poco el peso del lugar de acopio. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Trataron de ocupar cada posibilidad de ayuda de levantamiento de fondos posibles para levantar la empresa? ¿O tenían trazado un plan al que se apegaron? Teníamos un plan, pero era un plan bien flexible, básicamente. Ya. Los primeros capitales fueron del Semilla, al 3IE. Ahí Andrés Castillo, yo le tengo mucho cariño, Andrea Corvea, a todos, porque ellos realmente nos enseñaron un montón de cosas. Ya. Pero yo creo que lo que más nos enseñaron los otros emprendedores y cómo era la dinámica de esto, era que uno tiene que pedir mucha ayuda. Como que yo veía emprendedores que decían, no, es que a mí no me han ayudado nada. Pero en verdad yo pensaba al contrario, era como, pero ¿cuántas veces les ha ido a tocar la puerta para que hagan algo, cachai? Ok. Y yo al final estiraba el chicle hasta ver dónde se rompía el chicle. Ya basta, basta. Entonces ellos tenían, no sé, el correo de la Universidad Técnico Federico Santa María, que es un Sí. correo muy respetado, básicamente, es una muy buena universidad. Claro. Entonces nosotros le pedíamos, mira, aquí te paso 500 correos electrónicos que saqué de internet haciendo scrapping, mándales un correo tú que diga como, oye, comunidad feliz, acelerado por nosotros, tiene toda la confianza. Porque va a dar más confianza que lo mandes tú a que lo mande yo en una comunidad feliz, que es una empresa que nadie conoce, ¿cachai? Y ellos lo hacían. Y después en eventos también, como le pedía a Nicolás Gregorich en ese momento, como, oye, Nicolás, ¿podés venir tú al evento y decir como por qué eligieron Comunidad Feliz para acelerar? Entonces, a nosotros nos ayudó infinito el 3I. Yo creo que no existiríamos sin ello, pero también nos enseñó a que hay que pedir. Ya. O sea, en el camino al emprendedor, uno tiene que perder un poco la vergüenza al final. Porque en Chile nos da un poco de susto decir como, oye, tengo algo que tiene un cliente, en verdad no tiene nada y ayúdame. Y como que no lo queremos decir así, salimos inmediatamente como, no, es que un software y como que no pedimos ayuda porque estamos genial,
pero en verdad, si es que alguien podría recomendarte en su edificio, ya era una ayuda, ¿cachai? ¿Pasaron por varias incubadoras aceleradoras o fue la única dentro del proceso? Evaluamos varias, pero nos quedamos con el 3i finalmente. Ya. Después siguieron solos, digamos, autoinvirtiendo, levantando Es capital. que nos ganamos 3 fondos con el 3i. Ah, mira. El Semilla, el SAF 2 creo que se llama. ¿Mm? No me Oh, acuerdo, difunto SAF. no sé cómo se llaman ahora, Sí. pero en el fondo era el primero, después la extensión del primero y después el Scale. Ya. Creo que ahora hay esto un cuarto, pero nosotros en esa época ya no podíamos optar al cuarto. Entonces hicimos hasta el tercero con ellos. Y siempre fue una ayuda inmensa. O sea, los eventos físicos también los hacíamos en el IF, que era un cowork que ellos tenían. Mm. O sea, le sacamos muchísimo el jugo. Y por lo mismo yo también trato de retribuirle siempre que puedo. Los nombro al 3i, el mejor incubador de Chile. Y todo. Mencionaste que la primera versión fue con la que empezaron, pero que después se demoraron como 3 o 4 años sacar la aplicación y que fueron iterando. Sí. ¿Esa iteración fue en base a lo que les estaba diciendo el mercado, vuestros propios clientes? ¿O ahí también tenían una idea y fueron viendo si efectivamente era bien recibida o no? Nosotros hicimos muy del principio algo que después le pusimos el nombre como Sales Driven Design. Ok. Como que diseñamos cosas, las presentamos en una PPT o en un documento y íbamos a vendérselo a clientes. Y el cliente tenía que pagarlo por adelantado. Entonces nosotros le decíamos, mira, si quieres que tengamos este modelo que hace X cosa, lo podemos tener, pero páganos, no sé, 10 millones de pesos, que son una anualidad para 10 condominios, y Mm. si es que no lo logramos sacar de acá a 3 meses más, te devolvemos el dinero. Y ese era el contrato. Wow. Entonces, más que vender la aplicación o el software o el servicio, en verdad lo que vendíamos nos vendíamos a nosotros. Ya. Porque era como, confía en que nosotros lo podemos hacer, tú ya viste el mercado, no existe una solución que haga estas cosas, nosotros te la podemos hacer, págalo por adelantado, y así generábamos caja, y además el cliente estaba mucho más comprometido. Ya. Porque una cosa que yo veo que puede ser un camino, pero mi opinión es que no funciona tan bien, es cuando tú empiezas a desarrollar y le dices al cliente como, no, úsalo gratis por unos meses, dame tu feedback. Todo ese feedback, todo lo que te puede dar un cliente sin estar pagando, es como el mismo feedback que te puede dar tu mamá o tu abuela, ¿cachai? De hecho, hay un libro que se llama The Mom Test, en donde dice que como nadie te va a querer decir que tu emprendimiento es malo, nadie te va a querer tirar para abajo, ¿cachai? Mm. Hablándote a los ojos, todo el mundo te va a tratar de dar un feedback positivo. Pero si estáis pagando, Pero es si estáis distinto. pagando, es totalmente distinto. Ya. Y se sentía la presión. Eso era muy cool. Y gracias a Dios también teníamos un buen equipo desde el principio. Anti, un genio en producto, contrató al José, al Mati, que eran compañeros nuestros de la universidad también, súper subpagados. O sea, Ya. ellos podrían haber estado trabajando en cualquier consultora de desarrollo por 5x el sueldo. Pero hasta hoy día, sin confiar en nosotros, hoy día ya no están subpagados. Pero en ese momento estaban subpagados y el producto siguió creciendo como de esa manera, en el fondo. Ya. Mencionaste cuando estábamos haciendo la introducción que están presentes en diferentes países. ¿Cuáles son esos países? Nosotros tenemos clientes en 10 países hoy día. Ok. En- Muy buena aclaración, porque significa que lo atienden desde acá. Es que las operaciones físicas están en Chile y México. Ok. Y realmente no tenemos ganas de abrir otros países ya. Ya. Porque habíamos abierto Colombia y habíamos abierto Estados Unidos, pero después de la compra de Visma nos dice, enfoquémonos en hacer estos países súper bien, y cuando ya estén conquistados, ahí pensemos en lo siguiente. Ok. Entonces a los clientes en los otros 8 países los seguimos sirviendo, pero los servimos desde México o desde Chile. Tenemos hasta un edificio que usa Comunidad Feliz en Tegucigalpa, pero no vamos a ir a abrir la operación a Honduras, ¿cachai? Ok. Ok. Igual ahí te tiraste un super spoiler de cuando Visma nos compró. Entonces, Sí. espera, vamos a poner un pin ahí, sigamos el relato y después lo vamos a sacar de ahí. De hecho, ese es una mención, un cariño para Cristian Castro, que ahí, lo del pin es tuyo. ¿Cristian Castro el cantante? No el no, ¿cachai? Es @ no el cantante. No el cantante. Sí. Es notable. El ex CMO de EasyT. Ah, perfecto. Oye, ¿en qué momento empiezan a escalar? ¿Y a raíz de qué? Porque yo me acuerdo que en algún minuto había una guerra entre software de administración de edificios. Estaba Edifito, estaba Comunidad Feliz, había otro que no me acuerdo el nombre, pero que era de una famosa abogada que aparecía en televisión también. Ahora hay como 5. Ya, pero ¿en qué momento se dio la explosión? Es que, a ver, yo creo que nosotros nunca nos enfocamos mucho en pensar en cómo está yendo la competencia. Ya, Nunca pensamos realmente en la competencia como una métrica para medirnos. Los pensábamos como en métricas para ver funcionalidades, ver estrategias que podrían
servirle a nuestros clientes, como que en esas cosas sí. Ya, Pero el tema del crecimiento nunca fue, es como un poco, no sé, es comparar cosas que no tienen sentido, según yo. ya. Eh, lo que, lo que yo creo que pasa con el crecimiento es que uno mirándolo desde ahora hacia atrás, nos demoramos como 4 o 5 años en llegar a $1.000.000 de facturación y después nos demoramos 4 o 5 años en llegar a 10. Ah, ok. Pero durante el proceso, nosotros cuando estábamos en, no sé, $400.000 en el año 3, yo no sentía que estábamos escalando lento, porque miraba hacia atrás y decía, estamos escalando más rápido que el Q anterior. Ok. El 4 años estamos escalando más rápido que el Q anterior. ¿Esa es la mejor medición a tu juicio? ¿Compararse con uno mismo? Es que, en verdad, yo creo, en esto hay 1.000 cosas escritas, pero en mi opinión, No, sí. pero de tu Claro, experiencia. en mi opinión, sí. Porque de hecho, con la Catalina Culpi, que lleva el equipo que llevaba el equipo de venta, ahora lleva todo el país, pero en ese momento lleva el equipo de venta, la Trini, que maneja el equipo de marketing, siempre era cómo mejoramos los números anteriores. Mm, Porque al final esto, el SaaS tiene una naturaleza como de increchendo, una naturaleza de snowball, como una pelota de nieve al final. mm, Tú lo que ya tienes es difícil, o tienes que hacerlo muy mal para que se vaya, porque es un producto bien sticky, entonces ¿cómo lo podemos hacer mejor? Tus herramientas de marketing, ya averiguaste 3, 4 que funcionan para atraer prospectos, ¿cómo la podemos hacer mejor? mm. Entonces cada vez era como cómo lo podemos hacer un poquito mejor comparado con nosotros mismos el Q pasado. ¿Cuál fue la mejor palanca, la mejor herramienta que encontraron para generar los nuevos clientes? Más allá del boca a boca. Contratar Wow Factor para No, pero tener a Rob en nuestro... por el lado de marketing, de cómo empezaron a hacer esa captura. Mira, en verdad, el mejor consejo que yo doy acerca de esa pregunta es que hay un libro que se llama High Tempo Testing de Sean Ellis. Perdón, hay un libro que se llama Hacking Growth de Sean Ellis ¿Ya? que presenta el concepto de High Tempo Testing, ¿Ya? que es probar muchas cosas muy rápido y va a ser difícil que encuentres una bala de plata o una iniciativa esta iniciativa fue la que nos generó el crecimiento, pero la suma de todas las pequeñas cosas que hiciste, Mm. esas sí te generan el crecimiento acelerado. Ya, pero eso es como el mismo concepto, solo que más detallado de prueba rápido y barato. Sí, pero con la diferencia que lo vas midiendo mucho mejor. Ok. Que ahí hubo una diferencia entre conceptos fuertes con la gente que estudia publicidad o que estudia marketing. Mm, Muchas veces las agencias de marketing dicen como hablemos de la campaña y tienen una reunión para hablar de cuál va a ser el enfoque, otra reunión para ver cuáles son los ICP o las personas que van a llegar, otro concepto cuáles son los medios y te pasáis 3 semanas diseñando algo que sale en la 4ª semana y no tenéis idea si es que le va a ir bien o mal. Cuando podría haber salido, no sé, la segunda semana. O ni siquiera el primer día que pensaste como, hoy hagamos superhéroes administradores, hagamos las imágenes, todo, saquemos los correos. Entonces, la metodología que nosotros usamos es hacer muchas cosas. Ok. Lo mejor posible, no perfectas, pero lo mejor posible y constantemente. Ya. O sea, todas las semanas tenemos 3, 4 webinars, 2 eventos en la oficina, 3 ebooks, 2 cosas en el blog, 3 videos en Instagram, 4 correos electrónicos de algún tema. En la misma aplicación presentamos una funcionalidad nueva. O sea, es muy constante. ¿No se genera un overfloating con un nivel tan intenso? ¿Cachai? Que hay una filosofía, pero que se me olvidó cómo se llamaba, pero la frase es como, te sorprendería lo poco que la gente habla de ti. Ok. Y eso pasa con la mayoría de las cosas de marketing al final. Cuando tú miras realmente los indicadores de apertura de correos, de visualizaciones, o sea, tenemos un video la semana pasada que llegó a 35.000 personas, un video aquí en donde nosotros hablamos de calefacción, Ok. pero tenemos 1.5 millones de usuarios, ¿cachai? Entonces es como menos del 2%. Mm, Así que, aunque fue viral o súper visto, te sorprendería lo poco que ve la gente realmente las cosas. ya. Y a mí me sorprende en el día a día, porque cuando de repente va una persona a un evento físico, y yo estoy ahí y me dice, es primera vez que vengo de los 380 que hicieron, porque quería conocer la oficina, qué bacán. Y le digo, bueno, ¿y por qué vino? No, es que quiero conocer la funcionalidad nueva que tienen que conecta a Comunidad Feliz al banco. Mm. Y le digo, pero esa la sacamos hace 5 años. No es nueva. No, sí, pero es que yo no había visto. Entonces, en verdad te sorprendería lo poco que conocen o lo poco que... Porque tienen muchos estímulos. O sea, hoy día estamos en una sociedad que está compitiendo por los estímulos. Si es que no tienes el presupuesto de Coca-Cola o de Entel para aparecer en todos los programas de televisión, en todas las radios, en todas las...
tienes que tratar de pelear por volumen. Te lo preguntaba porque particularmente el usuario objetivo de ustedes son los administradores de edificios. Por lo tanto, uno podría pensar que tengo que hablarle solo a ellos. Pero lo que ustedes están haciendo, la generación de contenido que tienen, tanto en redes sociales, sitio web, etcétera, como tú lo estás describiendo, en verdad es súper transversal. Ustedes están hablando de calefacción, están hablando de ingresos, acceso, están hablando de no solo del pago del gasto común, Exacto. sino que son como todas las temáticas asociadas a la comunidad, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también notamos que, por ejemplo, a los administradores ahora en invierno van a llegar muchos reclamos porque el gasto común sube por la calefacción. Y cuando llegó Chilevisión a entrevistarme, me dijo como, oye, nosotros queremos hablar de por qué los administradores gestionan mal la calefacción en invierno porque sube el gasto común. Y no era así. Y no es eso, ¿cachai? No es eso, es que naturalmente sube la calefacción. Entonces, obviamente contacto y todo, pero tratamos de hablar con Chilevisión para que enfoquen la nota de otra manera. Que enfoquen la nota con, en verdad, todos los residentes deberían prender su calefacción, porque ahí se reparten el consumo de todos y todos se benefician. Yeah. Si es que solamente lo prenden algunos departamentos, esos son los que reclaman porque les suben 300 lucas el gasto común y los otros se ven beneficiados igual de que esos dos departamentos prenden la calefacción porque la calefacción al final sube. Claro. Entonces lo tratamos de enfocar de esa manera para que cuando el administrador reciba el reto, porque lo va a recibir igual, tenga una herramienta como, mira, hasta en las noticias están hablando de que es por esto que sube el gasto común, no es mi culpa. Yeah. Y con eso tenemos un montón de otros ejemplos, o sea, las mantenciones de los ascensores, que ahora la certificación cuesta como 7 millones en un ascensor de 10 pisos, no tenéis nada que hacer, ¿cachai? No es que el administrador esté robándose 7 millones, es que es la nueva... el estándar. Es el estándar, bueno, no es nuevo, fue como hace 2 años ya, pero Yeah. todavía lo ven como nuevo porque muchos edificios no lo tienen. Y les están pasando multa y después como, oye, nos están pasando multa porque el administrador está haciendo esto y al final le caen muchos cachos, ¿cachai? Entonces tratamos de hacer harto material para que los residentes cuando busquen como cómo despedir a mi administrador porque tuvimos que pagar un finiquito, salga como según la ley de la Dirección del Trabajo, dice que los finiquitos se pagan de esta manera y en verdad el administrador no puede no pagar un finiquito, ¿cachai? Si no le llega una demanda a la comunidad y ahí sí que van a tener que pagar mucho más dinero. Estamos conversando con David Peña, cofundador de Comunidad Feliz. Estamos conversando con él de la historia de Comunidad Feliz y de cómo llegaron a la venta con este súper unicornio noruego llamado Visma. Aparte de eso, les quiero contar de que estamos haciendo entrevistas con principales actores del ecosistema chileno, latinoamericano y europeo, acá desde AP Studios. Y en este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Wow Factor PR, agencia de comunicación, de posicionamiento en los medios de comunicación para emprendedores, fundadores, inversionistas, etcétera, presente en Chile y Latinoamérica. Wow Factor, la mejor gestora de prensa del mundo. Y además, si estás viendo esto en YouTube, si lo estás escuchando en Spotify o de alguna manera llegó a ti, danos like, nos ayuda un montón. ¿Por qué? Porque queremos expandir el conocimiento, visibilizar más negocios y la experiencia de los fundadores detrás. Así que eso, todas las semanas, un nuevo episodio. Además, este estudio es arrendable, Rob, ¿no? Así es, totalmente arrendable. Es otra línea de negocio que está. Otra línea de negocio, nos pueden contactar directamente a @entrepreneurmedia, nos pueden preguntar los valores y cómo funciona. Y realmente está muy bueno. Se ve espectacular este estudio. Yo he ido a varios. Este está muy, muy, muy bueno. Oye, hicimos un poco todo el preámbulo respecto a la historia. Mencionaste que también que en un minuto habían saltado a otros mercados, que eso no había funcionado y que tienen físicamente la ubicación de las oficinas tanto en Chile como en México. ¿En qué momento empiezan a tener esta conversación con este gigante noruego, Visma, que es conocido porque se está expandiendo en Latinoamérica, está buscando tener un portafolio de diferentes herramientas y en el fondo se acercó a ustedes y entró de una, si lo decimos de una manera docta, tiene participación mayoritaria en Comunidad Feliz. Sí, mayoritaria, exacto. Claro, esa es la parte técnica. Claro. Otros lo pueden entender como compraron Comunidad Feliz. Son los jefecitos ahora. Son los que ganan. Son los jefecitos. ¿Cómo se gestó esto? Es que cómo se gestó tiene una historia que yo creo que son como 4 años. Ya. Nosotros... Porque esto se concretó en 2025. 2025. Entonces nos vamos a 2021. Nos vamos a 2021. Final de 2021, principio de 2022. Ya. Cuando ustedes estaban con el énfasis en Estados Unidos. Y yo estaba viviendo, de hecho, en San Francisco. Ok. Y nos llega una oferta muy buena. Tú sabes que en esa época había mucho dinero. Entonces era un múltiplo muy bueno de una empresa espectacular. Ya. Y todos en la compañía estábamos listos para tomar esa oportunidad. Iban a vender. Íbamos a vender. Ya. Era un fondo americano que estaba basado en Texas. Estamos hablando antes que llegara la compresión económica post pandemia. Antes que llegara la compresión económica post pandemia, exactamente. Justo en ese momento. Ya.
Los gringos nos volaron a Dallas, nos compraron ropa de cowboy, comimos briskets, estuvo espectacular. Después ellos volaron a Santiago, nosotros hicimos un cowork porque no teníamos oficina en esa época, entonces hicimos cowork con toda la gente que estaba en Santiago para que los conocieran. Fueron mexicanos, unos brasileños del portafolio de la cartera de los americanos, porque ellos compraban otras empresas también. Habían comprado una brasileña también, y él fue. Y estaba todo... Esta era una empresa de software estadounidense. Sí. Ok. Y era todo genial. O sea, estábamos todos vueltos locos con esto. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de lo importante del orden financiero legal que tiene que tener una empresa para no fallar. El due diligence. Due diligence. Nosotros teníamos muchas cosas que no estaban ordenadas. Oh. De hecho, el mismo ejemplo que hablamos antes de los clientes en 10 países, nos pagaban por PayPal. No teníamos nada formalizado. No había transferencia a una cuenta ni una factura. De hecho, seguía la plata acumulándose en PayPal porque nuestra gente de finanzas en ese momento como tampoco sabía cómo sacarla para usarla en Chile o en México. Entonces era como, ya mira, si todavía no sabemos cómo... No, ni siquiera no sabemos cómo. Si todavía no tenemos tiempo para formalizar ese ingreso, mejor dejarlo ahí hasta que lo podamos formalizar. Y ya después, bueno, hoy día, ya 2025, tenemos el F50, creo que es para las facturas internacionales, y ahí lo declaramos y pagamos impuestos y todo. Pero en ese momento, en 2021, no lo hacíamos, ¿cachai? También la propiedad intelectual no estaba consolidada en alguna parte. Habían programadores, en todos los contratos de los trabajadores tiene que haber una cláusula de cesión de propiedad intelectual, eso estaba, pero no estaba consolidada ni en México, ni en Chile, ni en la holding de Estados Unidos. Entonces era un proceso que no iba a ser corto de hacer, porque cuando tú consolidas la propiedad intelectual de un software que se está vendiendo en varios países, en el lugar que lo estáis vendiendo estáis usando la propiedad intelectual de alguien. Entonces ahí también hay un intercompany agreement, aunque sean del mismo holding, las empresas tienen estas cosas un poco aburridas igual. No, son súper interesantes. Pero son interesantes porque son puras cosas que en ese momento nosotros decíamos, en algún momento las vamos a formalizar mejor, y todas cayeron en ese momento, en ese día. Todo esto afectó que no se cerrara el trato. Estuvimos 6 meses en due diligence y fue noviembre de 2022, me acuerdo. Sin que sea un comentario político, el peso se devaluó como un 20% cuando partió el gobierno de Gabriel Boric. Entonces todos nuestros indicadores que estaban en dólares, que antes el dólar, no sé, lo habíamos mostrado en 800, una cosa así, y subió a 1000, todos nuestros indicadores bajaron un 20-30%. Entonces, el dueño del fondo americano era un senador republicano. Pero es que ya, la tormenta perfecta por todos lados. Y fue como, en verdad, creo que Chile se va a transformar en un Cuba. Y lamento que ya habíamos firmado todo. O sea, técnicamente teníamos ciertos argumentos para incluso demandarlos por plata, ¿cachai? Pero finalmente sacó la oferta y obviamente no íbamos a demandar a nadie, no tiene sentido. Y tuvimos que seguir adelante. Pero quedó ese aprendizaje. Quedó todo ordenar ese aprendizaje. todo. Gastamos plata que no teníamos en abogados. Y otra cosa que tampoco yo he contado en otros podcasts es que cuando pasó eso, tuvimos que salir a buscar plata. Por eso salieron a levantar plata. Porque... Estuvieron cerca así de... O sea, tuvimos que despedir como un 20% de la gente. Ok. Porque también pasó que como estaba todo tan ya cuajado, o sea, nosotros estábamos tan confiados de que esto iba a pasar, y aparte se vendía la empresa y inyectaba como $10 millones para operar, ¿cachai? Ok. O sea, era una locura, era un muy buen deal. Y el deal era, los compramos, inyectamos plata y ustedes aparte se quedaban dentro. Con un porcentaje, con una estructura de earnouts. Ya. Que finalmente, esa parte fue igual que en Visma. O sea, nos quedamos adentro, seguimos dirigiendo y todo. Okay. Al final los americanos, los europeos, no tienen gente que quiera venir a operar una empresa de software para condominio en Chile, ¿cachai? Okay. Entonces esa parte era similar. Pero era un muy buen deal y estábamos tan seguros que iba a funcionar que empezamos igual a gastar. No para como quebrar, ¿cachai? Pero gastar más de lo que debíamos. Okay. Y nos tuvimos que apretar el cinturón fuerte. Yo ahí siempre voy a estar agradecido de todo el equipo que se quedó en el fondo, porque esos meses que siguieron fueron los mejores meses de Comunidad Feliz. O sea, en cuanto a rendimiento, crecimiento, facturación, retención, o sea, todo el mundo tenía mucho la noción de que teníamos que salir adelante, ¿cachai? Y nos veían a nosotros también. O sea, teníamos días de 16 horas, porque era operar la empresa, después trabajar en las cosas que habían quedado pendientes de formalizar y después ir a buscar plata. Y fuimos a tocar puertas así literalmente como leí en el diario que esta persona tiene plata, le va a dar todas las puertas. O sea, yo
le piché a gente que tenía molinos o sea, como que hacía comida para los pájaros, así como gente muy tradicional A todo el mundo. que tenía plata nomás, ¿cachai? Y de hecho en las reuniones me decía, qué interesante, esta sería como mi primera inversión. No, Mm. primera inversión en software. No, es como mi primera inversión. O sea, yo siempre tenía mi plata en el banco, como, pero dale, ok. Y ahí también fue algo bonito que pasó después de eso, porque nos demoramos 2-3 meses, pero logramos levantar $700,000 con uno de los principales de Mackenzie, un crack que ahí estudiaba en Chicago Booth. Entonces hizo como una red de ángeles de Chicago Booth. Ah, Y bueno. ahí metieron plata. Jaime Arrieta de Book. Mm. Arturo Tagle, el que le vendió Kunder a Betterfly. Y Core Angels, de Nils Galdo con George Cargill. Entonces, al final terminamos sumando plata y gente muy buena Mm. para la asesoría. Pero fue horrible el tema, ¿cachai? El proceso fue 3-4 meses. Yo me acuerdo que mi esposa me decía, David, parece que tuvierais depresión porque no. Es como que no sonríes, ¿cachai? Chuta. Onda se te cayó el tremendo deal, tuviste que despedir gente y más encima para seguir andando una empresa que en ese momento ya llevamos, no sé, 7-8 años, vaya a tener que ir a buscar plata apurado, que es como en todos los libros sale, nunca vayas a buscar plata apurado, ¿cachai? Ajá. Porque te van a dar consejo en vez de plata. No, fue horrible, pero gracias a Dios todo salió bien. Oye, y ahí costaba que entendieran que podían seguir creciendo. Por eso se demoraron en levantar plata. No, yo creo que las personas que les pichamos teníamos, en ese momento estábamos creciendo como el 100% anual todavía y habíamos recién lanzado algunos otros productos. Ya. Entonces yo creo que había buena esperanza de comunidad feliz, pero estaban todos muertos de susto por el venture, ¿cachai? El venture había muerto básicamente. Habían malos ejemplos de unicornios que levantaron a buena valorización y que claramente no iban a cumplir las expectativas y el dólar se hizo o sea, no, el dólar se apreció muchísimo. En esa época también estaba la mala experiencia que había tenido Betterfly abriendo Brasil, que Sí. duró 3 meses. Y todas las millones de historias que salieron del fondo, pues Sí, ya ni me acuerdo cómo se llama, SoftBank. sí. Entonces, como que se combinaron muchas cosas complicadas. Por eso nos costó tanto. Pero la empresa siempre ha tenido buenos unit economics. Siempre ha tenido buen costo de adquisición de clientes, siempre ha tenido buen lifetime value. Obviamente tenemos que mejorar infinito en todos esos indicadores todavía, ¿cachai? Pero son indicadores que son buenos para la industria. Se cae la inversión, levantan $700,000 con esta nueva red como de sponsors. Claro. Siguen funcionando y ¿dónde está la conexión con Visma? Ya. Entonces ahí partimos 2023. 2023 lo partimos rentable. Ya. Después de lo horrible que pasó en octubre, noviembre, los despidos todos, partimos enero 2023 rentable. También se une un nuevo gerente de finanzas. El gerente de finanzas anterior sale de la operación. Y se suma Alejandro Quesada, una bestia de las finanzas. Es una cosa impresionante. Hacía los Intercompany Agreements de la TAM, que parece que tienen una empresa por avión, una cosa así. Hacía la cuadratura de la mesa de dinero de Scotiabank, de Copeuch. O sea, un crack. Cuando yo le comenté que nuestra operación era difícil, porque, o sea, te la dije recién, pues Intercompany, 10 países, sí. facturación, decía, no, hermano, esto lo tengo en media hora. Esto es muy simple. O sea, y claro, no es que fue simple, porque en verdad igual para él ordenar todo fueron 6 meses, un año de trabajo durísimo, pero ya ahora es un reloj. O sea, sabe dónde está cada centavo en la compañía. Me hiciste acordar, anoche estaba viendo Dodgeball, que ¿Ya? en español es bolas de fuego. Bueno. Ya, porque en un momento, porque le van a rematar el gimnasio al protagonista. Sí. Entonces llega la encargada de la empresa que lo va a rematar y le dice, oye, bueno, necesito ver tus papeles. Le dice, sí, los papeles que no es. Y abre un armario y se caen los papeles. Y es como, y todo eso, no, es que me olvidé de anotarlo. Una cosa así. Igual es medio hiperbólico decirlo así, pero porque siempre estuvimos al día con los impuestos, siempre estuvimos al día con la remuneración, la elección de trabajo, todas esas cosas. Pero en el fondo la hipérbole es que fue un poco así. Ya. Y Alejandro tiene todo IFRS compliant, como la estructura más alta de contabilidad del mundo, ¿cachai? Entonces, ahí lograron... Pero ahí partimos ese orden y partimos siendo rentables. Ya. Y ahí me acuerdo que después de ese primer año, a final de ese primer año, de hecho, no, a final del 2024, pasaron 2 años. Pasó todo el 2023, pasó todo el 2024, yo ya me volví a vivir a Chile a finales del 2023, ya sabíamos que los Estados Unidos no iba. Y entre medio estaban tratando de hacer cosas financieras ustedes también. Y probamos muchos ejemplos financieros y probamos un software para el pago de los arriendos. La evolución de eso ya no fue, pero la evolución de eso quería transformarse en como un arriendo asegurado. Ya. Porque había sido lo primero que hizo Home, como paga el arriendo y si es que el corredor de propiedades no tiene a alguien, puede haber un seguro, como que teníamos todo un plan ahí. Ya.
pero no funcionó. O sea, fueron 6 meses que yo encontré que el equipo lo ejecutó muy bien. Matías Pizarro, nuestro gerente de tecnología, creó una aplicación súper rica, súper buena. Llegamos a procesar, creo que 150, 200 millones de pesos mensuales en arriendo. O sea, era un Wow. buen flujo. Pero hacer crecer un negocio así era tener otra empresa, en verdad. Ya. Era quizá ir a competir con Licity o con Neat Pagos, que son startups que están muy bien afiatadas en el nicho y que tienen buenos equipos. Entonces no nos veíamos compitiendo con ellos. Eh, Era como hacer un spin-off. claro, y necesitaba también mucha atención de Anti o mía como para hacer crecer todo. Entonces era muy difícil, así que lo cortamos. Los proyectos que quedaron fueron los proyectos que al principio parecían un poco los que no iban a funcionar. Onda, control de acceso, ponte tú, requería hardware, cosas que nunca habíamos hecho. Nunca habíamos tenido que tener inventario, instalaciones, mantenedores, nunca habíamos tenido que tener eso. Y partió súper lento. O sea, partió Nelitza Ruiz, que era la gerente de operaciones, se puso con ese proyecto y partió una venta, 2 ventas, MRR muy bajito. Pero lo que notábamos era que cuando ya quedaba bien implementado, cuando todo funcionaba bien, era un producto que hacía que toda la comunidad se conectara a Comunidad Feliz. Ya. Tienes que sacarte tu foto para poder entrar con el reconocimiento facial, tienes que usar los QRs para las visitas. Entonces, Al final es como que lo más específico sí funcionaba. sí, lo más específico que funcionaba y contraintuitivamente lo que el mercado no explotó del día 1. Ya. O sea, el mercado explotó con el tema del pago de arrendo. O sea, 200 millones en los primeros 6 meses, súper bien. Y la otra eran como, no sé, $1,000, $1,500. Pero se mantenían y se notaba que era una curva de crecimiento más lenta, pero que iba constante. Ya. Entonces, ella ahora es una de las 3 grandes verticales de Comunidad Feliz, el control de acceso. Y estamos transformando un montón de cosas súper entretenidas para los autos, Tiengo Tax, un montón de cosas. Pero todo 2023 fue rentable, todo 2024 fue la prueba de estas cosas. Y al final del 2024, el crecimiento del año completo fue como un 70%. Ya. Que es el más bajo que habíamos tenido en porcentaje de toda nuestra historia. ¿Y ahí ya estaban llegando los 10 millones? Ahí ya estábamos llegando, estábamos como en 8, 9, sí. Ya. Estábamos llegando a los 10 Eso de ventas. de ARR, Ya. como suscripción anual recurrente. Ya. Entonces ahí yo me acuerdo que invité a Andy y a Alejandro, el nuevo gerente de finanzas, a mi casa, y yo les dije como en verdad tomemos alguna decisión si vamos a ir full rentar esta cuestión, o vamos a seguir creciendo, o vamos a irnos para sacar muchos otros productos para crecer en nuestros nichos. Como que estábamos haciendo todo. Tenemos 20 clientes en Ecuador, 30 clientes en Uruguay. Tenemos clientes en un montón de lugares, como que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cachai? Y ahí llegamos a la decisión de que en verdad queremos seguir creciendo aceleradamente y para eso vamos a necesitar más capital. Ya. O sea, vamos a levantar más capital, pero ya en una posición de que no lo necesitábamos realmente. Eso ya iba a ser una serie A. Claro, es que nosotros fuimos un poco desordenados igual porque hicimos $400,000 en 2016. Ya. Pero puede ser que como de inicio. Claro. Después hicimos $2 millones en 2019. Ah, esa fue tu serie. Esa como debería haber sido serie A. Sí. Pero igual en 2021 decíamos serie A de 2 millones, como eso no es una serie A, es como una sí. La serie A en ese momento eran 20 millones, 30 millones. Sí, porque claro, estamos hablando pre-pandemia, se quemaba plata. Se quemaba plata. Y después hicimos este bridge De los 700.000. 700,000 para como sobrevivir el 2022-2023, ¿cachai? Entonces era difícil ponerle un nombre a la ronda. Ok. Pero la salimos a vender igual. Y cuando salimos a venderla, hicimos el mismo proceso que hacíamos siempre, como llamar a todos los que tuvieran dinero. Tenemos todos los que tenían dinero. Y funcionó. O sea, le pichamos de hecho a SoftBank. Yo me junté con un partner de Sequoia. Pero, ¿cómo llegaste a SoftBank? Infinito. Llamando. O sea, es que la misma estrategia que te decía que usamos en el 3E. Sí, manda un correo por mí. Manda un correo para acá, manda un correo para allá. El primo del amigo, del sobrino, a este tipo de cliente en una cafetería que era del hermano. Y llegamos al tipo, ¿cachai? Ok. Y lo logramos, pero nos iba mal después en el pitch. Yeah. Cuando decíamos, mira, naturalmente estamos creciendo 70%, 80%, con más plata podemos crecer al 150, 200. Me acuerdo, era como, I want 5x, como en este stage, como necesitáis plantearme un proyecto para que facturen $500 millones. Claro. Entonces ahí era como ya, Fifth Wall nos dijo que no, ya Camber Creek nos dijo que no, como todos los fondos PropTech, que todos los tenemos mapeados, yo sigo teniendo los contactos, si es que alguien los necesita me los puede pedir ahora mismo. Pero nos habían dicho que no. Y cuando estábamos pichándole a estratégicos, como software que son parecidos a nosotros, pero en Europa, en Australia, en Estados Unidos, ahí nos llegó una primera oferta de compra. Fue como al final 2024, principio 2025. Y directo de Visma.
No. Ah. No, aquí Visma no está en la... Ah, ok. Entonces ni siquiera aparece en la ecuación. Esto es un estratégico americano. Ok. Que nosotros le estábamos pichando como para levantar capital. Ya. Yo todavía me acuerdo, Hal se llamaba. Ya. Si me está viendo. Era un gringo, así bien gringo, Missouri, ¿cachai? Como que iba a ir a ver la final de la NFL, así, bien gringo. Y como que no habló en todo el pitch. Ya. Solamente dejó a su analista hacerme preguntas y todo. Y pasamos 1 hora y media, 2 horas. Esperando así. Y él no hablaba nada y ya. yo no sabía si estaba escuchando. Era por videoconferencia, yo no fui a Missouri, ¿cachai? Ok. Y al final le dice como, oye, pero ¿ustedes están seguros que quieren levantar dinero? ¿No quieren formar parte de la familia de la empresa? Y como, ¿pero a qué te refieres? Como no, porque los adquiramos. Ya, pero ustedes funcionan en Estados Unidos. Mira, analízalo, tengamos otra reunión la próxima semana, porque ya han pasado horas. Y yo llamo a Anti, como, oye, Anti, y lo primero que pensamos siempre, nosotros vamos como al peor caso, como no, va a ser un mal número, van a querer, no sé, que les regalemos un pulmón para insurance, ¿cachai? Como warrants, va a ser muy complicado. Ya, y llega la siguiente reunión y es totalmente lo contrario, es como, ustedes pueden hacer lo que quieran. Si se quieren quedar con nosotros, yo estoy muy contento de mantenerlos a ustedes porque los veo muy buenos. Si se quieren ir mañana, se pueden ir mañana. Aquí está la oferta. Eran 2 hojas la oferta. Era como muy friendly para nosotros. ¿Y la oferta era similar a la anterior? Como la anterior. A la primera que te hicieron, la que se cayó. En cuanto ya. al deal. Es que en múltiplos era mejor. Ya. Pero, o sea, en montos, perdón. En montos era mejor. Era más grande. Porque entonces también éramos más grandes. Ya. Pero en múltiplos era peor. Ok. Es que en múltiplos en la anterior ya no iba a volver. Era plata, era como 7X, una cosa así. Ok. Plata que no. En el momento la iban a pagar porque la plata estaba barata, pero ya nunca más vaya a haber un exit de 7X, yo creo. Ok. Ojalá que sí, pero nosotros sabíamos que no lo íbamos a ver. Ya. Entonces múltiplo era peor, pero monto era mejor porque habíamos crecido. Ya, entonces lo hablamos con Anti, el número nos hacía sentido y después fue la telenovela de cuando lo hablamos con nuestro directorio. Eso fue una telenovela. Porque ustedes tienen unos directores más grandes de las startups en Chile, ¿o no? O sea, es que tenemos, yo creo, Tienen mucho un director. cap table grande. Ya. En nuestro directorio era una persona nomás. Ah, ya. Soy yo, Anti, y nuestro inversionista de la Serie A. Ok. Es un español que maneja un fondo en Estados Unidos, Ok. Guillermo. Y él básicamente, se pueden decir groserías en este podcast, ¿no? Siempre. Nos manda la chucha. Weón, ¿qué están haciendo? Y yo peleo de vuelta, pues, ya tampoco es como que soy tranquilo, ¿cachai? Es como, obviamente que para ti es más bacán que nosotros sigamos creciendo esta cuestión en tu isla, en Miami, weón. Y gritos para allá, gritos para acá. Gracias a Dios, Anti es más tranquilo que yo. Anti como que nos nivelaba, ¿cachai? Hagamos preguntas, veamos qué es lo que podemos hacer. Y tuvimos varias sesiones así. Ya. Y yo le fui a decir al gringo, a Hal, como, oye, en verdad tuvimos una sesión y puta, yo quiero firmar. Yo estoy siendo súper transparente, a mí me gusta la empresa y todo. Pero mi director dice es malo. Ya. Y ahí fue cuando empecé a ver las primeras señales de que yo estaba equivocado. Porque ahí el gringo me dice, ya, pero ¿cuánto más quieren? Ah. Bueno, Ah. no, yo creo, no sé, 20% más, 30% más. Dale, mañana lo tienes en tu correo. Y ahí yo empezaba a pensar, claro, pues no negocié nada al principio. Bien weón de mi parte. Solamente Lucas. Entonces, después volvimos al director y el director de nuevo, no, bueno, es que ustedes valen, te voy a decir un número, no, en verdad lo dijo en un momento, ustedes valen $200 millones. Ya. No. Oiga, dale, tenía, bueno, caleta X, pero dale. Después de todo ese aprendizaje fue como un mes de decisiones incómodas, conversaciones raras y todo. Llegamos a una solución que fue bien salomónica, que yo le agradezco ahora, en retrospectiva en el inversionista del 8, que fue tomemos un asesor y que un externo nos diga si es que es una buena opción o no es una buena opción. Ok. Y ahí eso fue, no sé, abril, marzo 2025, después de toda la telenovela que duró años, ¿cachai? Y sumamos la Reinvial. Ok. Y para la Reinvial igual fue fácil sumarse, porque era como, mira, ya tengo una oferta, ¿cachai? Como que parte de acá. Sí. Y yo tenía un sesgo igual, ¿qué va a saber un investment banker de software? ¿Qué va a saber? Más encima Chile, ¿qué van a saber estos tipos de hacer esto? Y me taparon la boca totalmente, lo hicieron genial. Yeah. La primera reunión tenían mapeado todos los targets posibles, y yo también tenía una lista, ¿cachai? Entonces la comparamos y eran 60 targets posibles, y yo les decía, yo no me voy a sentir tranquilo hasta que hablemos con los 60, ¿cachai? Acosemos a los 60 hasta que alguien de los 60 nos hable. Ok. Appfolio es una empresa software de PropTech que está listado en Nasdaq.
Yo le había tocado la puerta durante años, nunca nos habían pescado y ahora nos pescaron. A través de la Rainvial. La Reinvial, yo, otro inversionista, un profesor de Stanford que yo había conocido que nos contactó y era como, ya, veamos esta empresa chilena que nos ha hueado tanto. Ok. En Trata también, que tiene hoy día de cara publicitaria a Tom Brady como el mejor jugador de fútbol americano de la historia. O sea, son empresas gigantes. Ya, pero Tom Brady igual recibió criptomonedas y Sam Alban. Sí, o sea, si tenéis plata, él se pone... Sí. Y nos dio una reunión, entonces le pichamos a todo el mundo. Y la Reinvial, que le había vendido Rindegasto a Visma, nos trae a Visma. Ah, ok. Y en verdad, hemos hablado de todos los números de la facturación y todo, pero no era la mejor oferta en términos de plata, en verdad. Ah, mira. Era la mejor oferta en términos como de esperanza de retorno. Porque ellos sí querían que nosotros nos quedáramos, nos dan la libertad de seguir operando la empresa como nosotros queramos, Ya. nos piden input acerca de, bueno, ¿cuál creen ustedes que tiene que ser la estrategia para verticar PropTech de Visma en Latinoamérica? Mm. O sea, era como el mejor de todos los mundos. En paralelo con eso, ¿te llegaron alguna otra oferta de los otros 60 que hiciste Sí. scouting? Nos llegaron, yo creo, o sea, ofertas así informales como 12. Ah, ok. Como documentos como 6, 4, 6. Ya, o sea, igual tenían la posibilidad de decir, Sí. ya. De hecho, los mismos gringos que la primera oferta subieron su propuesta como un 80%, una cosa así. Wow. Y era chistoso porque estos gringos me habían dicho, nosotros no entramos en procesos competitivos. Y yo no sabía ni siquiera que existía un concepto de proceso competitivo. Porque, y cuando le dije a la Reinvial, estos tipos me dijeron eso, la Reinvial dijo, todos te dicen eso. Y que efectivamente, Todos te decían lo los mismo. contactó ya sin mí en la ecuación. Yo me salí de la ecuación, la Reinvial los contactó y tuvieron reuniones ellos juntos. Ya. Y siempre volvía el Juan Fontaine como, no, sí, nos dio más ofertas. Nunca se han bajado, nunca se van a bajar. Ya. Chucha, ya, vale. Harto aprendizaje de este proceso para mí. Bueno, y cuando nos llegaron estas otras ofertas, todas tenían como matices distintos en cómo continúas. Habían algunas que te dejaban con acciones, pero que después juntos veían a quién se la vendían y tenían que ir a buscar un tercero. Ya. Habían otras que te pagaban súper poco múltiplo, pero si es que tú le dabas EBITDA, o sea, si es que cortabas grasa y mejorabas la facturación, perdón, la utilidad de la empresa, te ayudan a compartir esa utilidad, que es como lo que tú no quieres hacer, porque tú no quieres cortar... Vaya a cortar los músculos. Claro, es como cortar los músculos de una empresa que está creciendo. Y Visma nos decía, nosotros respetamos cómo ustedes están llevando esto. Igual nos pidieron mucho más documentación en el sentido de que cuál creen que es la proyección para el año, cuál creen que es la proyección para el año 2, 3, 4, y eso lo van monitoreando súper bien. Nosotros, de hecho, ahora llevamos 5 meses reportando esta proyección y estamos como en el 102, 105% de la proyección, ¿cachai? Que dentro de todo a mí me gustaría estar 130% arriba. Pero dentro de todo es bueno que le estáis achuntando a lo que dijiste que iba a hacer. Yeah. Que una de las cosas que también valora mucho uno de nuestros inversionistas es que dicen, como, mira, Comunidad Feliz nunca te promete un unicornio en 6 meses. Lo que te promete, lo que muestran en sus proyecciones, casi siempre lo cumplen. Yeah. Y eso yo creo que es súper valorable. Y no sé si es bueno o malo, porque claro, hay otros emprendedores que quizás prometen más y saben que va a ser difícil llegar, pero para ellos es más fácil levantar capital, porque están prometiendo un sueño más loco. Claro. Entonces, por ese lado, quizás nosotros fallamos cuando estábamos haciendo pitch de no prometer un sueño tan enfermo. Yo en algunos pitch decía como... ¿Pero tú crees que con un pitch más enfermo hubieran tenido las mismas ofertas que tuvieron? Es difícil saberlo. Es un what if muy largo. Es que yo creo para Venture podría ser. Varios feedback de Ventures deberían estar soñando más fuerte. Okay. O sea, hay empresas que hacen lo que hacen ustedes que facturan $600 millones. Deberían estar soñando más. Dale, es que el camino a $600 millones va a requerir 550. Entonces era como... es difícil mirar hacia atrás y pensar qué es lo que podríamos haber hecho mejor para eso. Porque yo en este momento, que estamos ahora, mayo de 2026, estoy súper contento con cómo fue todo el proceso. Ya, eso es súper importante. Porque... Aprendí un montón y... Porque esto explota finales de noviembre. Finales de noviembre, sí. Aparece en la prensa casi los primeros días de diciembre. Y todos trataban de saber cuánto fue el monto, qué era lo que pasaba. Visma ya venía adquiriendo otras empresas locales, tanto chilenas como latinoamericanas. Hoy, a 5 meses de eso, ya bacán, fue una cifra importante. La cifra la estimó un periodista hablando con nuestros otros inversionistas. Sí, hicieron... y pensando en un escenario súper positivo de los earnouts, que son los pagos que van a venir en los próximos años, ¿cachai? Sí. Entonces,
No es la realidad de cómo pasó. No, está bien, pero lo que voy es que la noticia se hizo Sí, sé como que conocida y se viralizó en base a la fecha que era, quién estaba comprando y un monto sugerido o un monto recomendado Claro. que era potente. Independiente de ese detalle, hoy me estás diciendo, estoy conforme con lo que pasó. Estoy súper contento, sí. Ya. ¿Cómo se cerró ese deal? Porque has viajado a Oslo. En verano, gracias a Dios. Claro. El líder de Visma está en Argentina. En Latam, digamos. Claro. ¿Cómo fue que se terminó de cuajar eso? Porque independiente de que hoy estés conforme, algo hubo en ese proceso. Claro. ¿Qué te hizo a ti y al equipo finalmente decir, ya, ok? Mira, es que quizás incidencias de antes de cerrar con Visma, ¿Ya? nosotros igual teníamos estas otras ofertas y empezamos a preguntarle a los otros emprendedores cómo era estar bajo uno de los fondos, bajo otro de la otra empresa. Y en verdad, los únicos que se notaban súper contentos como con su día a día, independiente del monto. Hay algunos que obviamente decían que podían haber sacado más, menos, etcétera, pero su día a día, los únicos que estaban súper contentos eran los que habían sido adquiridos por Visma. Y españoles, un tipo en Suecia, ¿Y ahí hablaste, chileno. pero ahí hablaste con tus pares, los que estaban haciendo dentro de tu misma industria? ¿O hablaste, no sé, con un Darío Undurraga, hablaste con Betterfly? Hablamos con... No alcanzamos a hablar con Daniel Unruh, personas así. No alcancé antes del deal. No, después sí, pero antes no. No, hablamos con otros emprendedores que fueron adquiridos por Visma o que fueron adquiridos por otro de los fondos que nos estaban dando oferta. Ok. Y dentro de nuestra industria no habían en Latinoamérica. PropTech, Visma no había comprado. Nosotros somos la primera. Entonces hablamos con un fundador de PropTech sueco, o sea, no sé si era sueco, pero nórdico, básicamente. Ya. Y nos explicaba como, yo tengo los mismos problemas cuando entra el software, los residentes piensan que somos los administradores y no somos el software. Entonces era muy parecido y lo que nos contaban era que era una relación en donde si es que tú tienes confianza del plan, ellos también tienen confianza en ti. Ok. Y en verdad eso te lo pueden decir todo el mundo, pero si es que lo confirmas con emprendedores, esa seguridad es como súper rica. Ya. Y dentro del mismo proceso, yo no sé cómo lo hace Álvaro Capobianco, el presidente de Visma, que está en Argentina. Yo no sé cómo lo hace para elegir fundadores, pero los fundadores son súper abiertos, son súper buena onda, muy humildes todos, como que todos están construyendo cosas espectaculares y nadie es como que no te va a responder un WhatsApp o no te va a responder en el Slack. Algo lindo de ahora es que tenemos un Slack en donde estamos todos. O sea, si es que yo quiero hablarle al Seba Ferrer, del CEO de Rindegasto, le pido por el Slack de nuestro, que usamos todos. La María José del su área de marketing me escribe preguntándome cosas, yo le escribo a ella preguntándole cosas. O sea, es como que ha generado más como un super equipo. Aunque somos todas empresas independientes, se siente como un super equipo de Visma. Ya. Ya, eso es como antes de esto. Y no es solamente que me siento conforme, que es la palabra que usaste tú, es como que me siento contento, como emocionado. Ok. Como que de verdad pienso que todo lo que nos prometieron antes se está cumpliendo y que tenemos la oportunidad de crear algo espectacular en Latinoamérica. Al nivel de que uno de los directores noruegos parece que se va a venir a vivir a Chile. Cacho. Porque nos vino a visitar, le mostramos todas las cosas que hay y es como, bueno, si estoy en Chile, quiero también estar acá para poder ir a Argentina, ir a Colombia, ir a Brasil. Han comprado 3 grandes, gigantes empresas en Brasil. En México también están viendo y nos hacen parte de todo ese proceso. Obviamente, no es que yo voy a poner los $400 millones para comprar la empresa brasileña. Pero están considerando la tecnología de ustedes para hacer el puente. Y el input, los fundadores de esas empresas nos contactan para ver cómo funciona. O sea, es como que somos parte de algo inmenso, ¿cachai? Que es algo que a mí siempre me habría gustado hacer yo, como levantar plata y yo ir a generar el ecosistema, pero como nos siguen haciendo parte, como entiendo por qué los fundadores cuando son parte de Visma no se van, ¿cachai? Eso es lo que encuentro genial. ¿Y ahí cuál es el objetivo a corto mediano plazo? Esa es una súper buena pregunta porque es algo que hablamos mucho. Tenemos los objetivos corto plazo que son los earnouts. O sea, nosotros tenemos que quedarnos acá y tenemos que cumplir esta proyección que prometieron. Tenemos que cumplir y ojalá duplicarla. Ya. Sin presión igual, pero... pero lo que se está haciendo ya para mediano o largo plazo de crear este ecosistema Visma en Latinoamérica, o sea, se ve todos los días. No es necesario que yo lo diga, pero están comprando empresas con un ritmo muy acelerado. Y Álvaro, de nuevo, no sé cómo lo hace, porque encuentra empresas muy buenas
que aunque no seamos del mismo nicho, igual hay sinergias. O sea, cuando le vendemos un B2B, hay temas de churn, hay temas de soporte. Las empresas en general SaaS, la estructura alrededor del SaaS son parecidas. Aunque no estén atacando los mismos tipos de clientes, son muy similares. Ok. Incluso empresas que tú podrías decir que son competencia, logran enfocarse en nichos distintos, como de tu Rex Más y Talana, son los dos software de remuneraciones, básicamente. Sí. Pero se enfocan en nichos muy distintos y se apoyan mucho entre ellos. Entonces, ese tipo de ecosistema, como lo está logrando Visma, a mí me rompe la cabeza y me encanta ser parte. O sea, como que me va a encantar también, bueno, quizás eventualmente me van a echar, pero me va a encantar también ser parte de cuáles son los próximos 10 años, 15 años, 20 años de este fondo. Eventualmente se van a querer abrir a la bolsa y nosotros funcionamos como parte de su cartera que crece más que las empresas europeas, con más riesgo, por supuesto, pero también más diversificados porque están con nosotros acá en Chile, tienen Lara y Calypso y un montón de otras empresas en Argentina, ahora tienen Porque la idea ahí otra es, empresa en Brasil, entonces se diversifica mucho. la idea de Visma ahí es convertirse en el ecosistema dominante en cuanto a software de primera necesidad. Exacto, como mission critical, como que sea crítico para la misión de los clientes. Ya. Y ahí, ¿tú, ¿te han dicho en cuántos años debería completarse ese posicionamiento prioritario? Es que yo creo que es algo que nunca se termina. Ya. Hay cuestionamientos todos los años. Por ejemplo, ahora hay mucho cuestionamiento de cómo va a afectar la inteligencia artificial al desarrollo de todos estos software que son mission critical. Y hay algunos que están más o menos metidos en la operación del día a día de los clientes. Entonces ahí hay un montón de preguntas. Han comprado empresas que son AI first. En Argentina compraron Lara AI, que es un software para remuneraciones, pero que parte siendo agéntico. Entonces hay muchas preguntas y yo creo que un fondo así, mientras lo esté haciendo bien, que bien es una palabra relativa, pero los dos indicadores que conforman bien para Visma es que tengas un Rule of 40, como la suma entre el crecimiento año contra año más el EBITDA sobre 40, y que tengas churn muy bajo. O sea, dependiendo de tu industria, obviamente, pero churn muy bajo va a generar lifetime value, va a generar network effects y va a generar stickiness de tu producto. Si es que esas cosas andan bien, yo creo que nunca van a parar. Ya. Y ahí, ¿cuánto tiempo más te ves en Comunidad Feliz? A mí me encanta mi día a día en Comunidad Feliz. Me encanta. Yo creo que hay que evolucionar con los roles también, que es algo que siempre le digo a todos los líderes en Comunidad Feliz. O sea, Comunidad Feliz crece, ahora es parte de una familia más grande. Tú tienes que evolucionar también para ajustarte a esa familia más grande. En particular, yo siento que tengo que ser mucho más formal en cómo hacemos las cosas. Cuando lanzamos una promoción, te vamos a regalar gastos comunes por pagar en línea, era un correo y términos y condiciones que... Yeah. Quizás eso tenemos que ahora pasarlo por el abogado, que lo redacte correctamente. Yeah. También cuando le poníamos bonos a los chicos del área de venta, era como ya un bono por hacer upselling de nuestro módulo de remuneraciones. Y cada punto extra de la bonificación va a contar este mes. Y lo dejamos en un correo también. Eso tiene que ahora ser parte de un anexo. Okay. O sea, como que hay cosas que tienes que adaptarte para seguir creciendo con la compañía, pero yo me siento muy contento con lo que estamos haciendo. Entonces, no veo un final realmente para lo que podríamos llegar a hacer. La corporatización te ha gustado. O sea, no sé si gustado es la palabra. Creo que era necesario. Yeah. Lo que me gusta es poder seguir haciendo proyectos para duplicar el revenue en México, que hablo con el country manager, con Vicente, vamos a hacer con Claude una nueva herramienta que orquesta como 7 otras herramientas y que genera un cerebro para que los vendedores puedan cerrar más, y eso está funcionando. Los últimos 3 meses en México hemos vendido, no sé, más de $200,000 de ARR, cosa que nunca habíamos logrado en la vida. Yeah. Ese tipo de proyectos me apasionan demasiado. El bot de marketing que permite esta velocidad que había hablado antes, del high tempo testing, que tú le decías a una gente como quiero hacer un webinar de Claude, dale. Y el agente hace el landing, hace los correos, hace las gráficas, hace el formulario para que los clientes se inscriban, manda las campañas, hace el evento en YouTube, hace el evento en LinkedIn, y todo está orquestado por un texto de 140 palabras, ¿cachai? Yeah. Ya la gente no se tiene que meter a Webflow, no se tiene que meter a HubSpot, no se tiene que meter a StreamYard para hacer todas estas cosas, el agente lo hace. Cacho. Ese tipo de proyectos me vuelan la cabeza. Y no me vuelan la cabeza para tener menos gente en marketing. Me vuelan la cabeza para que esa misma gente pueda hacer 10 veces más. Ok. Y ahí, porque mencionaste la IA y que no podemos soslayarla, digamos, es presente, va a estar mucho más.
Yo el otro día andaba en el Shopify Day y precisamente hablaban de lo agéntico tomando, digamos, todo lo que es el e-commerce. De que los nuevos sitios tienen que ser agéntico friendly para que precisamente el bot o la gente pueda revisar y pueda indexar como corresponde, digamos. ¿Cómo lo veis tú que va a estar la IA metida en Comunidad Feliz? Para hacer un comentario de los temas agéticos, yo creo que estamos viendo la revolución más importante de nuestra historia como humanos. Mm, Yo creo que es así de importante lo que estamos viendo hoy día. Los últimos premios Nobel de biología, todos están relacionados con inteligencia artificial. sí. O sea, todos están sintetizando proteínas, remedios, están logrando teletransportar partículas, todo gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. Mm. Estaba hablando con un amigo que recién se sacó el PhD en inteligencia artificial en Stanford, o sea, debe ser de los tipos más inteligentes del mundo. Y el tipo me estaba diciendo como que desarrollaron una tecnología para poder ver en tiempo real lo que está pasando. En términos computines, es como que el análisis de imagen normalmente es como ODN cuadrado, es como un vector que es muy difícil de procesar, muy caro de procesar, ¿Ya? y lo lograron transformar en ODN, Para que sea más liviano y más para que barato. sea un tiempo lineal. Ya. Entonces yo pensaba como, básicamente es lo que hacemos nosotros. O sea, como que imitaste nuestro procesamiento de imágenes, ¿cachai? Claro. Como sí, es más o menos lo que hicimos. Es como, ya, ok, dale, genial. Entonces yo creo que las personas en todos aspectos, no solamente en los que tengan empresas, ¿cachai? En todos aspectos deberían estar yendo al borde del conocimiento del tema de inteligencia artificial porque nos vamos a quedar infinitamente atrás si es que no lo hacemos. Bueno, ¿y cómo funciona la inteligencia artificial en Comunidad Feliz? Hoy día lo que estamos tratando de hacer es que el cliente crezca, o sea, logre administrar más condominios, gaste menos tiempo, o sea, pueda hacer lo mismo que está haciendo ahora de manera más rápida Mm, y tenga más barreras para no equivocarse. ok. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, tenemos un agente para los residentes. El administrador tiene que responder en promedio 300 mensajes al mes, que puede ser por correo electrónico, WhatsApp, y que eso lo puede hacer un agente por él. Eso ya lo tenemos hoy día en la plataforma y queremos llevarlo a los otros medios también, que pueda tener una llamada, que puedan tener con agentes. Tú puedes decirle a un asistente agente por WhatsApp que haga cosas dentro de la aplicación. Entonces el administrador, si quiere subir un pago, se lo puede decir a la gente por WhatsApp y la gente lo hace. Si quiere subir un gasto, puede mandarle la foto del egreso y el agente lo hace. Puede querer publicar en el muro de la comunidad una notificación y le dice a la gente de Comunidad Feliz, oye, quiero publicar que se va a cortar la luz mañana en el edificio Rob, y lo publica. O sea, estamos tratando de que ahorre mucho tiempo. Y así estamos teniendo un montón de otras iniciativas que buscan que el cliente crezca, ahorre tiempo y no se equivoque con cosas. Ok. Hemos llegado al momento cuando empieza la parte final del programa. Y hay tres cosas que estamos manteniendo con todos los invitados. Es preguntarles por lo más difícil, lo más problemático, lo más demandante que tuvieron que enfrentar. Lo positivo, lo más reconfortante, lo más alegre que vivieron. Y luego viene un mensaje. Entonces, partamos primero por lo que siempre titula, perdón. Que es, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado enfrentar liderando Comunidad Feliz? Internamente yo creo que la parte emocional psicológica de emprender es complicado. De hecho, yo siempre recomiendo tener psicólogo y coach. ¿Hay estado deprimido por Comunidad Feliz? Es que ese es un punto. Yo, como que parte de mi crecimiento emocional psicológico es controlar mi monólogo interno. Ah, Eh, controlar es una mala palabra, es coachear a mi monólogo interno. ok. Entonces, cuando tú me preguntas si estaba deprimido, en verdad no sé. Porque cuando tenemos desafíos en la empresa, en verdad no hay ningún desafío que sea como debilitante. O sea, algo que me deprimió fue cuando murió mi papá. Eso me deprimió. No Ok. tengo nada que hacer al respecto en eso. Ya. Algo que me deprime es cuando seres queridos tienen depresión. ¿Cachai? Como si es que amigos intentan suicidarse, pon tú. Como esas cosas me deprimen, poco que hacer. Yo creo que emprender en mi monólogo interno es un privilegio. Es como algo muy bonito que te está tocando hacer y que tienes la oportunidad de hacer, la suerte de hacer. Ok. Entonces, definir cualquier cosa que te pase en tu emprendimiento, en tu empresa, como algo negativo que te pueda deprimir, siento que es ser como malcriado. Es como mi visión del tema, obviamente. Claro. Porque aunque estés viviendo cosas que pueden ser muy difíciles, muy emocionalmente, que te drenan energía, igual es un privilegio, igual estás teniendo la oportunidad de aprender que no todo el mundo tiene. Mm.
Yo tengo la oportunidad de estar súper contento cuando me despierto en el día, estoy súper contento cuando hablo con la gente con la que trabajo, estoy súper contento cuando hablo con clientes. Y claro, hay desafíos, ¿cachai? Hay temas legales, temas contables, temas financieros. La misma historia que te conté cuando tuvimos que despedir gente fue horrible, me dio mucha pena. Pero siento que todo te energiza eventualmente. Todo se transforma en algo positivo para ti. Y no te diría que algo en Comunidad Feliz me haya deprimido. Ya. Bonito. Pero no me contestaste qué fue lo peor. O sea, lo peor yo creo que fueron los despidos. Eso fue lo peor. Ya, eso fue lo peor. Sí. ¿Tú tuviste que hacer el despido particularmente? O sea, me tocaron varios, Ya. pero a los líderes les tocaban, o sea, eran, no sé, 40 personas. Ya, o sea, lo peor fue que sabíais que teníais que echar gente. Claro. Ya. Sí, eso siempre es lo peor, porque hay veces que tú despides a alguien que te das cuenta que no está trabajando y que está con otra pega o que en el fondo no se merecía la oportunidad que le estáis dando y no pasa nada. De hecho, da hasta placer porque cuando lo sacáis a él, vaya a buscar a alguien que sí quiere la oportunidad y no la está teniendo y le dais la oportunidad. Entonces eso es bueno. Pero cuando tienes que sacar gente porque tú tomaste malas decisiones financieras, cuando la empresa no le está yendo bien porque tú tomaste malas decisiones y ahí hay que sacar gente por eso, eso cala profundo. Ya. Ahora, la contraparte, el otro lado del yin yang. Lo más increíble, lo más positivo, lo más genial que te ha tocado vivir como líder de Comunidad Feliz. O sea, Comunidad Feliz ha tenido hartos logros, obviamente. Levantar plata, tener hartos clientes, el exit con Visma y todo. Pero a mí lo que más me da felicidad, lo que más me emociona, es trabajar con los líderes y ver que los líderes como que avanzan. Hay algunos líderes que me han dicho que tienen mejores relaciones personales gracias a las cosas que hemos trabajado juntos. La comunicación, cómo lidiar con la frustración, cómo ser vulnerable también al momento de tener tu uno a uno con la gente. Las partes técnicas, obviamente también, como gente que estudia quizás publicidad, diseño, cosas no muy técnicas que ahora puedan publicar una aplicación en internet y ver cómo se le iluminan los ojos cuando lo hacen, ¿cachai? Como estoy avanzando, ¿cachai? Yeah. Le muestran cosas a sus familias porque se sienten tan orgullosos de lo que están haciendo en su día a día. Yo creo que esas cosas son las que más me dan felicidad y me llenan de emoción. Hoy día le grité al country manager de México, pero de emoción, ¿cachai? Como, bueno, hay tantas cosas que hay que hacer. Y dijo, ya, David, bájale uno. Pero es como demasiado emocionante porque él ahora está tomando este desafío que te comentaba de esta automatización para la parte comercial y me dijo, pasé todo el día leyendo y es como que está avanzando en algo que es muy nuevo, ¿cachai? Yeah. Y claro, hay gente que de repente nos dice como, puta, no tenemos instancias formales de aprendizaje de estas cosas y es como que no sé qué enseñarte, pues si yo tampoco sé, ¿cachai? Yeah. Yo tampoco tengo idea qué Cowork puede hacer cuando se conecta por un MCP al Ringover, que es de soporte, que puede meter conocimiento de contexto. Digamos, no tengo idea, ¿cachai? Yeah. Voy aprendiendo en camino con ustedes. La parte del mensaje. A esta cámara, que está aquí, que es tu cámara, un pitch. 30, 45 segundos con algún mensaje que puede ser para tus potenciales clientes, para tu competencia, no sé, ve tú un mensaje de David Peña, cofundador de Comunidad Feliz. Bueno, si vives en edificio o condominio y todavía no tienes Comunidad Feliz, te invito a que entres a comunidadfeliz.cl y veas cómo funciona la aplicación y le digas a tu comité o a tu administración que nos prueben. Tu condominio va a ser más feliz. ¿Eso? ¿Está bien? Bien, funciona. Funciona. Te fuiste por el lado comercial. Está bien. No entendí la premisa, ¿cachai? No, está bien. Que hemos tenido diferentes tipos de comentarios. Yeah. Hemos tenido personas que han hecho el pitch comercial, como el tuyo. Hemos tenido otros que se han ido más en una profunda, así como los invito a emprender porque esto es muy importante. Pitch, así también. Claro. Yeah. Pero está bien, está perfecto. Y de hecho, te quiero dar las gracias por haber estado conversando acá en Entrepreneur, porque hemos abarcado precisamente aristas, que era una de las cosas que conversábamos en Bambalina, cosas que no hubieran salido en las otras entrevistas porque la idea es ser complementario. Podemos competir o no, elija usted el medio que lee, pero la idea era contar cosas distintas, así que muchas gracias por eso. No, y es entretenido este formato porque yo estoy súper agradecido cuando salimos en medios tradicionales, la entrevista en Forbes fue genial y todo, pero está muy comprimido el espacio de cosas que puedes hablar. Sí, todo es finito. Es finito los minutos, son finitos el espacio de publicación, la nota escrita. Hay que buscar espacio. Yo siento que el gran éxito como de gente como Joe Rogan o estos podcasts que son súper escuchados es que te dan el espacio para hablar todos los detalles y te cuestionan entre medio si es que quieren más detalles de alguna de las cosas, porque permite ser más genuino.
Bueno, el siguiente paso es que vamos a hacer programas conspirativos en Entrepreneur. Conspectivo. ¿Te imagináis? Hablando con por los founders de cuál ha sido tu experiencia paranormal. Con- Yo creo que es buena idea. ¿Crees en los Anunnakis, verdad? Sí, nunca es malo. Mira, yo no creo en la numerología. Ya, pero, Dejé de seguir a Kenita Larraín. ya, Pero lo mismo dijo eh, mi esposa nació el 5 de diciembre. ya, Anti, mi socio, también nació el 5 de diciembre. ok. Chuta, una celebración doble. El día que firmamos el deal 5 de diciembre. fue el 5 de diciembre. Mi cumpleaños es el 3 de julio. Ya. El cumpleaños del mejor amigo de Anti, Nico Julio, es el 3 de julio. Y el día que cerramos la primera inversión de Comunidad Feliz, 3 de julio. Bueno, tienes dos fechas que puedes elegir para cosas importantes. Son 2 fechas de poder. Ahora, 3 y 5 son números primos. Podemos seguir desmenuzando. Claro. 7, ¿qué ahora pasa en el 7? No tengo historia. Y 3 y 5 son parte de las medias áureas. Oye, no, de verdad, muchas gracias por haber pasado por estas ondas. Esperamos seguir conociendo, inspirándonos con las cosas que va haciendo Comunidad Feliz y saber más detallitos. Muchas gracias, Rob, por la invitación. Espero que haya servido a los que lo escuchan. Exacto. Y a ustedes, no se olviden, todas las semanas tenemos un nuevo invitado del ecosistema de emprendimiento de Chile, Latinoamérica y Europa. Mi nombre es Rob Villanueva. Ha sido un placer estar con ustedes hoy día. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.